Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de continuar con la temática acerca de los dones del Espíritu Santo. Ya hemos explicado de que los dones del Espíritu Santo tienen el propósito de aumentar nuestra fe basado en el poder de Dios, en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Esa es la razón de ser de los dones, para que nuestra fe no esté fundamentada únicamente en las palabras de los hombres, que son las que escuchamos, sino en la manifestación del poder de Dios que confirma las palabras que hemos oído. Y esto lo entendemos porque de acuerdo a lo que nos expresa 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es precisamente así que debe haber una manifestación del poder de Dios. Y esto se comprende en la diversidad de dones del Espíritu Santo que existen, y en la diversidad de sus manifestaciones y en la diversidad de sus ministerios, para que nosotros comprendamos que no es algo que los hombres den de parte suya para la iglesia, sino que es algo que viene de Dios en la multiforme manifestación del poder de Dios. Y es que Dios ha tomado a los hombres precisamente porque lo que le importa a Él es que exista fe, que creamos en el Dios que mueve a los hombres o que opera a través de los hombres. Y por esa razón están las manifestaciones. Primeramente para que no pongamos nuestros ojos en los hombres. Pero ¿cuál ha sido el error de la iglesia? Poner los ojos en los hombres. Y es que el problema del hombre es que si no lo ve, no lo cree. Y por esa razón está errando. Por esa razón comete el error más grave de su vida, fundamentar su fe en los hombres. Y por eso es que, como Dios no comparte su gloria, muchos líderes han caído de la obra, muchos líderes han caído de sus ministerios precisamente porque el hombre ha puesto los ojos en ellos y Dios no comparte su gloria. Entonces el propósito de lo que estamos exponiendo es para que usted crea en los dones del Espíritu Santo, en la manifestación del poder de Dios a través de los dones del Espíritu Santo, pero que no ponga sus ojos en los hombres. Porque los hombres somos meros portadores, como dice el canto, de la gloria de Dios. Entonces, ciertamente, Dios escogió a determinados hombres para manifestar su poder, pero sigue el hombre solo siendo un instrumento de Dios. El hombre de por sí no decide a quién sanar, a quién liberar, a quién darle el milagro. El hombre no lo decide. Es Dios quien lo decide. Y por esa razón nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Entonces todos estamos dentro de una esfera de la manifestación del poder de Dios. El error es a quien le atribuimos el poder, porque lo que es la voluntad de Dios, como le repito e insisto en decirle, la voluntad de Dios es que nuestra fe crezca. Por eso en 1 Corintios 2, 4, 5 lo expresa claramente. Dice que las demostraciones del Espíritu y de poder es para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe, precisamente, hay cosas que el hombre no puede hacer, pero Dios las hace a través de los hombres. Esa ecuación nosotros la debemos entender. El poder viene de Dios. Y si yo quiero la manifestación del poder de Dios, tengo que pedírsela a Dios. Y Dios va a utilizar a cualquiera de los hombres en quien haya depositado el don del Espíritu Santo para responder a nuestra petición. Y entonces dice Colosenses 3:12, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, el apóstol había comprendido muy bien esa fórmula. Él mismo, que tenía
esa manifestación del poder de Dios a través de él, en esa multiforme gracia de Dios, tenía una palabra de autoridad, podía resucitar muertos, o Dios resucitaba muertos a través de él más bien. O sea, él había visto esa manifestación del poder de Dios en diversidad de situaciones. Y la palabra que Dios y las promesas que Dios había dado a todos los que en él creyesen se estaban cumpliendo en la vida del apóstol Pablo. Incluso esa de que iba a ser mordido por serpientes y nada le iba a pasar. Y así lo describe el libro de Hechos, de que fue mordido por una serpiente y todos esperaban de que se muriera, pero no se murió, ni mostró señal alguna, pues, del efecto del veneno. ¿Por qué? Porque el poder de Dios reposaba en él y él no le quitaba la gloria a Dios. En cuántas oportunidades nos describe el libro de Hechos que la gente le quería adorar, le quería rendir tributo y ellos rechazaron precisamente ese tributo, porque no les correspondía a ellos. El apóstol Pedro y Juan, de igual forma, Dios obraba milagros a través de ellos y la gente los aclamaba, pero ellos se encargaban de darle el conocimiento a la gente de que debían creer en Dios, no en ellos, porque ellos solo eran portadores de la gloria de Dios. Y esa humildad y esa sinceridad espiritual que tuvieron los apóstoles debería estar también en los siervos que actualmente son portadores de la gloria de Dios, indicándole a la gente, enseñándole a la gente que el poder no es de ellos, sino que el poder le pertenece a Dios. Pero muchos se agarran esa gloria porque entonces el provecho de su obra no es para la iglesia, sino que es para ellos. Y por esa razón muchos son decepcionados cuando el hombre cae. El hombre por naturaleza, en su ser, está orientado al pecado, por naturaleza. Satanás, que el Señor lo reprende en ese momento, lo sabe y por eso ha puesto las distintas trampas para que los siervos de Dios que manifiestan el poder de Dios caigan en ellas. Y las utiliza como solo Él lo sabe hacer, de una forma muy efectiva, para que los hombres caigan. Y usted lo puede ver reflejado en la forma en cómo tentó a Dios. ¿Y qué le decía? Le dijo: la gloria de las naciones te la daré a ti, si postrado me adorares. Mas el Señor le respondió: al Señor tu Dios solo adorarás, y a Él servirás. Pero el hombre, a pesar de tener la manifestación del poder de Dios, y tener la sabiduría de Dios, y conocer la palabra de Dios, siempre cae en esas trampas, y quiere la gloria, quiere la riqueza del mundo. Y ahí es donde yo le mencionaba, o sea que nosotros debemos hacer una separación, porque la recompensa de los siervos de Dios no está en este mundo. Nuestra recompensa, nuestro galardón está en los cielos, y por eso el apóstol dice que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas que están arriba, porque allí la recompensa viene de Dios. Pero si buscamos recompensa en el mundo, si queremos obtener la riqueza del mundo, entonces nosotros caemos en el juego de Satanás. Y es donde caemos. O sea, tarde o temprano, el anhelo o la ambición que yo tenga me va a hacer caer de la gracia de Dios. Por eso es necesario mantener la humildad. Y por eso el apóstol Pablo lo comprendió cuando él dice que el Señor mandó un mensajero de Satanás para mantenerlo humilde, un aguijón en su carne, para que no se olvidara de quién era el poder que se manifestaba a través de él. Y eso lo tenía constantemente humilde, constantemente delante de la presencia del Señor. Pero muchos de nuestros líderes actuales no tienen el aguijón y por esa razón se envanecen, se llenan de soberbia, se llenan de orgullo y, tarde o temprano, caen de la posición en que el hombre lo ha puesto. Porque muchos exaltamos a los hombres por la manifestación del poder de Dios en lugar de exaltar a Dios por esas manifestaciones. Entonces nosotros mismos estamos en ese juego, hermano, de que Dios cumple su palabra a través de las manifestaciones, pero nosotros nos equivocamos en quién ponemos nuestra fe.
Y entonces, aunque existan los milagros, se los atribuimos a los hombres. Nada despierta más celo espiritual que ver cómo los miembros de la iglesia cristiana corren persiguiendo a un hombre. Porque hay muchos que realizan campañas, hacen actividades de sanidad, sanidad divina, sanidad espiritual, no sé cómo lo llaman. Y la mayor parte de los que asisten son cristianos. Esas actividades supuestamente son para que la gente que no conoce a Cristo Jesús lo conozca y crea en Él. Pero la mayoría de los asistentes son cristianos que llegan a buscar un milagro de Dios cuando nosotros tenemos poder de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, pero no lo creemos. Y por esa razón andamos persiguiendo hombres. Y el Dios Todopoderoso en el cual decimos creer está a nuestra disposición 24 horas todos los días de la semana, del año, de todo el tiempo. Está a nuestra disposición. Pero andamos persiguiendo hombres por un milagro. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros creemos? ¿O en quién hemos creído? ¿Y a quién perseguimos? El libro de Hebreos 12 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ahí está todo encerrado. O sea, la fuente del poder es Cristo. Y nuestra meta es Cristo. ¿Por qué tenemos que meter a los hombres en medio de esa carrera? ¿O por qué nos tenemos que apoyar en los hombres en medio de esa carrera si realmente el hombre solamente es un instrumento? Nos falta humildad, ¿cierto? O sea, a los que por alguna razón Dios nos ha escogido para guiar a un pueblo, nos falta humildad de reconocer que no somos nosotros. O sea, que lo que hemos recibido, ya sea en sabiduría, en denuedo, en poder del Espíritu Santo, en la manifestación del poder de Dios, no es nuestro, sino que viene de Dios, y deberíamos rendirle tributo a Dios y enseñarle a la gente que es Dios el que nos ha dado la oportunidad. Y el apóstol Pablo le explica en 1 Corintios 3, 6 y 7, cuando él dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y ahí está la obra completa. Ahí es donde nosotros debemos entender: ningún hombre puede hacer obra espiritual si no es con el favor de Dios. Entonces nosotros debemos entender que la fuente de toda bendición espiritual viene de Dios. ¿Quiere un milagro? Vaya a la presencia de Dios, pídale a Dios, pero no espere de los hombres el milagro. Dios va a mover de donde Él quiera a una persona para que llegue y ore por usted y usted recibe el milagro. Pero si sus ojos están puestos en el hombre, Dios no va a responder por ese hombre, porque Él no quiere compartir su gloria. Entonces, si usted quiere que el poder de Dios se manifieste, espérelo de Dios. Y vea a los hombres como lo que son, servidores de Dios. De eso es lo único que son, servidores. O somos. Por misericordia de Dios somos servidores de Dios. Entonces, todo lo que se hace en el nombre de Cristo Jesús es por Cristo Jesús. Entonces usted recibe el milagro, dele honra a Dios, no se la dé al hombre. Presente su sacrificio de alabanza y de adoración, honre a Dios con su ofrenda floral o con sus votos, pero honre a Dios, no honre a los hombres. Porque el problema de la iglesia está dividida porque pone sus ojos en los hombres. Y porque el hombre, y esto espero que usted lo medite claramente, y muy en su interior, el hombre le está robando la gloria a Dios. Entonces se adjudican cosas que no les corresponde. Algunos hasta han echado a la presencia del Espíritu de Dios de sus congregaciones, porque piensa que únicamente con la sabiduría y las palabras pueden subsistir en medio de un mundo espiritual.
Y no recuerdan que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades de las regiones celestes. Es un ejército de entes espirituales que nos está combatiendo y que nos quiere hacer caer. Y echamos nuestra principal arma y el apoyo de Dios a través del Espíritu Santo lo sacamos de nuestra congregación, creyendo que nosotros podemos dominarlo. Esas fuerzas contrarias con la palabra. Los discípulos lo entendieron y por eso su oración muy humilde le dice, danos el denuedo. O sea que ni siquiera ellos tenían la capacidad para compartir la palabra, sino que le pedían a Dios el denuedo, el poder, el conocimiento, la autoridad para poder hablar la palabra. Mientras extiendes tus manos en señales, le decían a Dios. Que extiendas tu mano con señales, con prodigios, con milagros, con portentos, demostraciones de poder, para que la gente crea. Y en todo momento, hermanos, la gloria es para Dios. Él es el que levanta a los siervos. Él es el que da la autoridad, el poder, para que los siervos actúen en su nombre y preparen el camino. Preparen el camino para que los que no han conocido a Dios lo conozcan. Hermano, porque si hay un milagro, entonces la gente queda con inquietud. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y eso es abrirle el camino para que la palabra de Cristo Jesús, el Evangelio de la salvación, penetre al corazón de las personas y podamos presentar a Cristo Jesús en toda su magnificencia, no solo con palabras, sino con las señales. Porque ese es el fin de las señales, que la gente conozca a Cristo Jesús y se abra. ¿Y hoy qué tenemos? Gente que está aburrida. El mundo está lleno de gente que está aburrida, por un lado, de escuchar lo mismo. Cristo te ama. ¿Pero quién es Cristo? Esa es la gran pregunta. Y nosotros no la podemos responder porque como no hay señales, no hay prodigios, entonces, no, es que Cristo te ama y punto. Es muy distinto cuando existe un milagro y entonces la gente se mueve para conocer acerca de ese milagro, para conocer quién es el que hace el milagro. Y para nosotros es mucho más sencillo poder hablar de un Dios poderoso cuando hay una obra, hay un milagro que lo testifica, que está dando una señal que dice hay un poder celestial que está obrando en favor de las necesidades de los hombres. Entonces nosotros debemos entender ese juego, hermanos, y creer en Dios. La iglesia carece de milagros. La iglesia tiene necesidad de milagros precisamente porque no hemos enseñado a la congregación a esperar los milagros en Dios, sino que andamos corriendo tras de los hombres. Que Dios nos ayude, hermanos. Realmente la iglesia tiene un gran potencial a través del Espíritu Santo, pero que por ignorancia y por desidia no ha aprendido a explotarlo. Que Dios le bendiga